Buenos días, buenas noches o buenas tardes. Ya no sabemos ni qué tiempo ni qué clima hay hoy. A mi izquierda, como siempre, Müller. ¿Qué tal estás? Rayos y centellas, ¿eh? Aquí estoy otra vez. Hombre, la verdad que hace un poco nublado, pero bueno, dejemos esta conversación de ascensor para presentar al siguiente colaborador, el divagador nato. A mi derecha, siempre, Viti. Hoy me noto que me van a llover muy bien las ideas, la verdad. Yo lo veo Hombre, muy nítido todo. es lo que tienen los divagadores. Pero bueno, para también ubicarnos un poco en la tierra, aquí está para conducir el programa conmigo, Josemi. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Esperemos que hoy estemos radiantes como el sol y que de alguna manera pueda iluminar ese pedacito de información, de curiosidad, de artículo, ¿no? que traemos siempre a nuestros oyentes. Bueno, esperamos que lo disfrutéis. Yo antes de nada tengo una frase que decir, que por cierto la cito, ¿no? Es de Mami Reporter, que lo ha subido a su historia hace unos minutos. Y es que dice, todo cambia, todo pasa, todo llegará. Pero bueno, también es verdad que si nosotros estamos unidos y lo conseguimos, nada va a cambiar. Empezamos, Josemi. ¿Qué nos cuentas? Pues me has descolocado. O sea, ahora mismo veo con niebla. Pero hay que poner el foco en el asunto. Exacto, exacto. Todo el mundo dirá, ¿qué les pasa a esta gente con la climatología, con los símiles Eso sí se han dado cuenta. Seguramente, seguramente. Yo creo que no. Bueno, esperemos que la gente vaya un poquito entendiendo de qué vamos, ¿no? De qué pie cojeamos. Y es que, pues, hoy traemos una temática poco catástrofes naturales, climatológicas, un poco el clima y, como bien ha dicho Pinchi al comienzo, conversación de ascensor, ¿no? ¿Quién no? Bueno, en verdad es un poquito un efecto Mandela. O sea, ¿cuántas veces habéis entrado en un ascensor y no se ha hablado del tiempo? Claro, que la mayoría de veces. Porque la mayoría de veces va solo, de hecho. De hecho, sí. No, Sería espejo. feo hablar de tiempo con el espejo del ascensor. Hace un día nublado. Sí, la verdad que sí. Igual tendríamos que hablar en otro podcast de enfermedades mentales, de eso. Eso ya. Bueno, hay gente que, ¿no? Esa egolatría y ese egocentrismo, Sí. pues creo que la gente se habrá hecho más fotos seguramente en un espejo de un ascensor que en un fotomatón. Es muy posible, es muy posible. De hecho, es posible que se hayan hecho más fotos en el espejo del ascensor que en todas las pasarelas de Hollywood de la historia. Es un tema para tratar en podcast, el ascensor y los espejos, que podría ser una película de suspense también. De Hitchcock. Pero bueno, vamos, en primer lugar, como siempre, cosas, aviso, densitas, que voy a intentar explicar con la mejor de las actitudes y aptitudes. Densas como una niebla. O Exacto. como un chubasco. O como muchos vascos. Vamos para allá. Empezamos con el titular de este artículo, que es Proyecto HARP, HAARP, máquinas para modificar y controlar el tiempo. Voy a hacer uso de mi perfecto inglés de Harvard para decir que HARP es High Frequency Advanced Auroral Research Project. Para los que no tengáis ni puta idea, os lo traduzco. Programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia. Y diréis, ¿qué es esto? Bueno, pues básicamente es un proyecto de las Fuerzas Aéreas Americanas y de la Marina que se encuentra en Gacona, Alaska. Cito textualmente. 180 antenas que funcionan en conjunto y formarán una sola antena que emitirá 1 gigavatio, es decir, 1 billón de vatios de ondas radio de alta frecuencia, las cuales penetran en la atmósfera inferior e interactúan con la corriente de los electroyes aureales. Diréis, pero ¿toda esta mierda qué es? Bueno, resulta que, como todos sabemos, la Tierra por fuera está formado por diferentes capas. En primer lugar está la atmósfera, como he dicho, y está la troposfera, a unos 16 kilómetros de altura. Luego está la estratosfera, que es donde está la capa de ozono, entre 16 y 48 kilómetros de altura. Y más allá está la ionosfera. Esta es la que nos interesa porque es donde afectan estos vatios de esta terminal, o de esta, bueno, de esta, podríamos llamarlo... Base, exacto. Centros de experimentación. Eso es. Vale. ¿Por qué? Porque ya ha habido previamente
Esto, pues eso, son experimentos que hace el gobierno americano y previamente ya ha habido, como por ejemplo el Project Starfish en 1962, que pues era realizar experimentos en esa ionosfera para alterar las formas y la intensidad de los cinturones de Van Allen. ¿Qué es esto? Bueno, los cinturones lo que hacen es captan las partículas de energía que intentan entrar en la Tierra. Otro proyecto que fue el Solar Power Satellite Project en 1968. Es un proyecto que a priori no era militar y que se generan una constelación de satélites capaz de interceptar la radiación solar y transmitirla en rayos concentrados a la Tierra para su uso posterior. Esto, unos años después, se adaptó para fines militares y como si de la estrella de la muerte se tratase, se intentaba que la constelación de satélites podría usar y concentrar esta radiación solar de la que hablamos para ser usada como un rayo capaz de destruir misiles, objetos enemigos, alterar comunicaciones, es decir... Buah, qué guapo, ¿no? O sea, madre mía, tú. Oye, una cosa. Sí. Una cosa, ¿por qué? ¿Vosotros nos está dando la sensación ahora mismo de que hablando de esto vuestra vida corre peligro? Porque Sí, a mí mucho. Es como que... Y esto es lo que ha salido en una noticia que hemos buscado en 20 minutos en internet, pero ¿qué será? ¿Qué experimentos habrá, no? Por ahí perdidos, ¿no? En catacumbas de Alaska, en desiertos chungos en el Amazonas, que no tenemos ningún tipo de idea de lo que es y realmente se está experimentando ahora mismo con un montón de movidas súper turbias, ¿no? Y fíjate la cosa, como acaba de apuntar Viti, ¿no? En plan, tío, ¿no notáis que vuestra vida corre peligro? Estamos hablando de experimentos de 1968 o 1972, cuando la tele era en blanco y negro. O sea, es muy heavy. Pero esto son proyectos vendidos como pacíficos para el estudio, para conocer mejor la física alta de la atmósfera, o dicen que para los más ilusos, para regenerar la capa de ozono. Esto es la versión oficial y un poco el contexto de cómo llega todo este tipo de experimentos. Family friendly. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos sobre esto? Pues que las ondas que emite esta estación permiten, por ejemplo, entre otras cosas, localizar depósitos de misiles, túneles subterráneos, comunicarse con submarinos sumergidos. Pero, y aquí viene donde entraremos a profundizar sobre nuestras teorías y divagaciones, que la aplicación podría tener lo que se conoce como electrojet, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Es una energía que se pretende acercar a la Tierra para usarla como fuente de energía, valga la redundancia, como generadora. Problema: esta energía que quiere esta estación atraer afecta al clima, como es el hecho de las tormentas eléctricas. Por ejemplo, cuando tocan la Tierra y hay cortes de electricidad o hay cualquier tipo de fallo en las telecomunicaciones, es porque esta energía, estos electrojets, tocan la Tierra. Y también alteraciones al comportamiento humano. No sé si se refiere al psicológico en el sentido de si hay tormenta, hay mucha gente que está triste, o si realmente puede incidir en controlar las mentes. La conclusión que sacamos es que esta estación actúa como un gran calentador de la alta atmósfera, y leo textualmente, considerándose la más sofisticada arma geofísica construida por el hombre. Qué barbaridad. Ya hemos vuelto a hablar de armas, por otra parte. Ya hemos... Pero bueno, y pero no es has que- sido tú. Y no he sido yo, pero es que de verdad que me parece increíble, ¿no? Porque al final, claro, nosotros pensamos en una guerra, ¿no? En algo súper chungo, ¿no? En bombas nucleares, guerra biológica, guerra informática, guerra convencional incluso. O sea, ha visto que sigue existiendo la guerra convencional. Pero, ¿hasta qué punto se podría utilizar el clima como la mayor arma de destrucción masiva jamás concebida por el hombre? O sea, si es que ya la naturaleza provoca las mayores desastres que hay en la historia de la humanidad. Quiero decir, si nosotros podemos saber la historia de la humanidad, obviamente las guerras han matado a un montón de gente, pero ¿cuánto ha destruido los terremotos, los tsunamis, los volcanes? Eso Han es. borrado civilizaciones. Imaginémonos tener el poder de eso. Es que me parece que no hay ser humano que pueda tener la potestad de hacer eso realmente, no de forma lícita. A mí se me pasa por la cabeza con esto, bueno, se me pasan por la cabeza muchas cosas, pero la que se me pasa ahora mismo es que entonces, si esto es cierto y esto, si en 1968, imaginaos la hipótesis en que en 1968 se estudia. Entiendo que si tiene algo de éxito en 2022, o sea, más de 50 años más tarde, está aplicado. ¿Estaríamos hablando de que el cambio climático es una estafa?
Podríamos estar hablando de que el cambio climático es una estafa, sí. Aunque también podríamos estar hablando de la solución al cambio climático, por otra parte. Sí. Depende, Es decir, de, depende de la- los fines e intereses de quien esté, como bien decías, en potestad Y de de esto. lo que confiemos en el gobierno y en Zuckerberg, sobre todo, que no sé quién manda más. Bueno, sí que lo sé en realidad, pero bueno. Si es que esto si no da pie a que nuestra vida corra peligro hablando de ello, da pie a pensar que esta gente se ha metido una fumada mental del rollo Elon Musk, ¿sabes? Del rollo Elon Musk de en 10 años habrá un hombre en Marte. Bueno, a ver, no ha habido ningún hombre Has en dicho Marte. 10, en 10 minutos han salido Armas y Zuckerberg. Sí, Estamos, sí. batiendo récords. Estamos en un podcast de Cierra a Salir. Estamos batiendo Lo récords. que yo quiero hablar es de que, claro, si tenemos el poder de modificar el tiempo y somos capaces de tener esa potestad, esto nos tiene que llevar inevitablemente a hablar de la democratización del tiempo, ¿no? Es decir, del concepto de democratizar el tiempo, ¿no? Si el tiempo es algo que es movible, ¿no? Que es algo que podemos usar a nuestro antojo. El tiempo, a lo El mejor, tiempo el como clima. sí, el exacto, tiempo como sí, porque para el que tiempo sea es el más- estado, sí, exacto, el clima, disculpa. El clima, ¿no? Si es algo que podemos tratar a nuestro antojo completamente de forma totalmente volátil, es algo que tenemos que tratar entre todos, ¿no? Porque es injusto, ¿no? Porque podemos hablar que el clima afecta de forma injusta a ciertas zonas del planeta que no son las zonas precisamente más desarrolladas actualmente. Entonces, igual esos pueblos, esas zonas que están más deprimidas, dirán, oye, espera un momento, igual yo quiero tener unas condiciones climáticas mejores porque van a ser mejores para mi industria. Y eso es un tema que habría que tratar en caso de que surgiese esta tecnología, ¿no? Estás hablando de que en los próximos días llueva o haga sol o nieva, se someta a referéndum. No, estoy hablando Vale. de que el factor de que cualquier persona que haya salido de acampada, cualquier persona que le guste el campo, el factor de que sencillamente llueva ahora en las ciudades, en el mundo en el que vivimos actualmente, que es un mundo, por decirlo así, muy entre algodones, ahí llueve y me pongo un paraguas y me voy a mi casa, pero en plan que llueva en la montaña, que llueva en el campo es una auténtica penuria y puede suponer tu muerte. Quiero decir, que nieve puede suponer tu muerte, que no haya agua, que haya sequía, puede suponer la muerte. Entonces, claro, habrá zonas del planeta que estén mucho más deprimidas en ese sentido, que quieran tener ese acceso a esa tecnología. Y ese acceso a esa tecnología casualmente lo tienen los mismos países que ya tienen la hegemonía del puto planeta. Entonces es como, claro, van a barrer para casa, evidentemente. Y entonces se va a incrementar esa barrera climática que hay entre el primer y el tercer mundo, ¿no? Estamos hablando de un neocolonialismo climático. Es correcto, sí, es justo esa la palabra. Bueno, en referencia a lo que hablaba Müller de esta problemática que podría surgir, hemos hablado un poquito del contexto, de los proyectos que ha habido previamente a esta estación HARP y, bueno, ¿qué podría ocurrir si realmente esta serie de antenas consiguen el objetivo que al final tienen, ¿no? Y es que podría ser que gracias al efecto espejo podría dirigir sus efectos hacia cualquier zona del planeta. Y como bien dices, estaríamos hablando de un nuevo tipo de arma capaz de intensificar tormentas, prolongar sequías sobre un territorio de un supuesto enemigo y perjudicándolo sin que se diese cuenta. Al final, actuar sobre el clima no es, bro, nos están lanzando misiles, sería, Total. bro, llueve. Llueve mucho. ¿Es América? Está lloviendo demasiado. Dios, lleva 10 meses lloviendo. ¿Esto es Pamplona? Como siempre, ante esto encontramos la mítica batalla entre los defensores de todos los avances científicos, investigaciones y tal, y los detractores, a lo que me lleva a la reflexión que hago siempre, que es avance o amenaza. Avance o amenaza, esa es la gran reflexión, ¿no? Pero también es que, claro, es como todo, ¿no? Decir avance o amenaza, pues es cierto, ¿no? Pero bueno, como ya hemos hablado en muchos podcasts en ese sentido, es que para mí la clave está en eso, en quién tenga ese poder de decisión sobre el clima, ¿no? Porque, claro, podríamos estar hablando incluso de que en ciertas situaciones de este tipo de guerras podría haber refugiados climáticos, es decir, gente que tiene unas situaciones climatológicas tan jodidas que tuviese que salir de ese país o de esa zona porque es que es imposible vivir para allá, o sea, como, bueno, no sé cómo pasó, por ejemplo, en Chernóbil, ¿no? Y en ese tipo de desastres, ¿no? Entonces, claro, eso sería otra problemática que se le sumaría al primer mundo, porque a lo mejor has creado una situación en un país tan jodida que esa gente va a tu país de origen porque no te permite vivir en ese país, ¿me entiendes? Quiero decir, o sea, la propia situación que he creado el primer mundo, ¿vale? En plan, crea una situación climática tan chunga en ese tercer mundo que la gente del tercer mundo viene al primer mundo
para poder vivir, ¿sabes? Para poder tener un clima decente, ¿no? Que eso hasta un derecho humano. O sea, sería rollo inmigración climática. Inmigración ¿no? climática, ya no por sí. las guerras, por la economía, sino sencillamente por el clima, tío. De hecho, de esto se habla muchísimo en proyecciones a futuro que se hace de la humanidad cuando dicen que se va a desertizar pues, las partes cálidas del planeta y que pues igual España es un desierto que será lo que es ahora el Sáhara. Entonces sí que se está hablando, eso se habla muchísimo de las presiones migratorias que puede haber por el cambio climático. Imagínate si hay una guerra climática porque Poseidón se ha enfadado, ¿sabes? Imagínate, o Éolo o quien sea, pues imagínate lo que puedes ocasionar. Pero eso nos lleva a dos interrogantes que es, al final, si tú generas eso, a lo mejor puedes provocar escasez de agua, escasez de tal, pero si tienes este arma, esa inmigración que estás llevando a tu país y hay escasez de agua, dices, pues ahora hago que llueva. Y es justo a donde yo quiero llegar, porque si lo fijas, como hemos dicho, los países del primer mundo pueden utilizar este arma a su favor, porque por ejemplo Estados Unidos es una tierra, es una zona, ¿no?, geográfica del mundo en la que es conocido que hay muchos huracanes en ciertas zonas de su país, pero muchos huracanes. Y eso obviamente les genera un coste económico importante anual, prácticamente, que haya un puto huracán todos los años, que también siempre lo he pensado, digo, ¿por qué no construyen casas contra esto? Porque en plan se le derruye se ves al típico tío al que se le derrumbe la casa todos los putos años, y es como, bueno, a ver tío, igual Dios no quiere que vivas ahí, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, si te derrumbe la casa todos los años, igual es porque algo estás haciendo mal tú, ¿sabes? No el terreno, ¿no? En plan, bro, no vivas aquí, ¿sabes? En plan, te estás rompiendo todos los años, bueno, en fin. Deja de usar hojas de palmera para tu tejado. Claro, joder. tío, por favor, no lo hagas de madera más, por favor, John, por favor, te lo pido. John, no lo hagas de madera más, por favor. Pero bueno, Que desgraba en plan la declaración de la es que se renta, te tío. caiga la casa. No, vale, no. En plan, nos solidarizamos con todas las víctimas de huracanes, ¿vale? Pero quiero decir, el tema es que. Y con los seguros. Sí, porque lo que es la seguridad social en Estados Unidos, ya ves tú. Eso, que, perdón, un momento, que es que no he acabado. Entonces, imaginémonos que ese país pudiese eliminar una casuística tan heavy como la que tiene anualmente, los beneficios económicos que supondría para su PIB y para todo, ¿no? Pero no olvidemos que estamos hablando aquí como el que en un videojuego dice, pues necesito oro, pues abro otra mina. También, Pues sí. tal, pero es que es la naturaleza. Sí. O sea, no deja de ser que por mucho que tú creas que lo controlas, hay fenómenos a lo largo de la historia que nos demuestran que no la puedes controlar. Y el hecho de tú controlar algo que realmente no controlas puede tener fines Totalmente. catastróficos. Y como dice aquí, por ejemplo, uno de los investigadores, que es la doctora Rosalie Bertel, que dice que la capacidad de combinación de esta estación HARPS con un laboratorio espacial y un cohete, producir grandes cantidades de energía comparables a una bomba atómica en cualquier parte de la Tierra por medio de haces de láser y partículas, puede ser aterrador. El proyecto probablemente será vendido al público como un escudo espacial contra la entrada de armas al territorio nacional o, para los más ingenuos, como decíamos anteriormente, como un sistema para reparar la capa de ozono. Lo más... La otra Lo opción que es- Estados Unidos, cuidado. La otra opción es que sea secreto y ya está. Pero, o sea, no olvidemos que ya no estamos hablando sino de que se quiere utilizar como un generador de energía que, sumado eso a un cohete espacial que pueda distribuir esta energía o que se utilice esa energía para un cohete, puede ser devastador. Y sobre todo, las tres cosas con las que quiero que os quedéis, nuestros oyentes, y ya empezamos a divagar, ya he presentado el tostón y a partir de ahí... Bueno, es súper interesante, pero al que público objetivo le interesa mucho. la esta mierda, ¿eh? explicación puede resultarle Es la densa. parte de exposición en clase. Claro, Exacto. hay que poner. Problemas que puede traer esta estación HARPS a la hora de tú jugar con esos electrojets. Cuidado, Electrojets. Los Electromariners. Cambio de clima. Cambio de clima, lo que puede suponer control de las mentes o incluso terremotos. Y aquí también viene un gran problema, y es que si tú afectas en el hemisferio, en el clima de un hemisferio, como no controlas la naturaleza, según los estudios y todo, vas a cambiar el clima también en el otro hemisferio en el que no estés actuando. Sí, sí. Vaya, y eso le preocupa muchísimo a los países del primer mundo, ¿eh? Sí, sí. Dicen, bueno, por favor, no Evidentemente. voy a usar algo en mi beneficio porque perjudicaría al tercer mundo. ¿Cuándo habría hecho eso yo?
Bueno, a lo mejor Ford diría, no más plantas de caucho. Plantas de caucho. Oye, pero es muy chungo este efecto dominó que puedes crear. O sea, tú dices, bueno, voy a hacer que llueva en Somalia. Vale, muy bien. Es que llueva en Somalia puede generar es como el efecto mariposa, ¿no? O sea, quiero decir, si una mariposa le te las alas, pues imagínate si haces que llueva en Somalia, ¿sabes? No, y sobre todo también es cuando esta tecnología se aplique a lo inútil, ¿no? Porque, a ver, vamos a ver, o sea, ahora mismo los países occidentales usamos un montón de tecnología que en verdad nos suda la polla, como por ejemplo grabarnos haciendo un TikTok. Eso no es algo vital, no es tu necesidad vital, en plan grabarte con el último tema de Omar Montes haciendo un TikTok, eso no es una necesidad vital, ¿vale? Y eso lo estamos usando a costa de unos recursos materiales que le están costando vidas y bastante, incluyendo nosotros este podcast. Eso te iba a decir. Sí, incluyendo nosotros este podcast, quiero decir, todos somos culpables de esto. Pero que está costando un coste humano y un coste energético al planeta brutal. Entonces, claro, cuando esta tecnología del clima la apliquemos, yo entiendo que no solo la aplicaremos para fines súper loables y tal, sino que a lo mejor lo aplicamos para que en el campo de golf siempre haga sol. En el campo de golf de 4 personas. Y eso a lo mejor está aplicando que en Namibia está en una sequía brutal como contraprestación. No sé si me explico. Ojo con esto, porque nunca habéis pensado, o sea, típica conversación de niño pequeño, ¿vale? En plan, está lloviendo fuera. Y le dices a tu madre o a tu padre, le dices, ¿por qué llueve? Así muy enfadado, porque no quieres que llueva, porque quieres ir a jugar a la calle. Y te dice tu madre, porque necesitamos que en el campo llueva para que crezcan las plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú le dices, ¿y por qué no llueve allí y no aquí? Pues imagínate si con el tema del TikTok que has dicho tú, de que lo utilizamos absurdamente, se pudiera personalizar el uso del tiempo para que te llueva a ti encima y, Buah, ya ves, hermano. y otro lado no. Antes de entrar ahí, quiero ir a algo un poquito que a lo mejor no hemos reflexionado o no hemos tal, pero como bien decías, llueve en el campo para las plantas y tal. Al final, los cultivos tienen un tiempo. Sí, Los tomates se plantan en una época porque llueve o porque hace una temperatura. Qué bueno. Si tú cambias la climatología y lo que debería hacer en cada momento, estás cambiando la rutina completa de cada hortaliza y su ciclo de crecimiento. Claro, pero también tenemos que todos estos avances, tanto la inteligencia artificial como los implantes en el cerebro, como la tecnología HARP, todo va en una línea, por decirlo así, o sea, no es un avance por ahí otro por otro, sino que va en una línea que va conjunta, ¿no? Entonces, claro, al final, todo este tema que estás diciendo de los cultivos, yo creo que se solucionará en un futuro, o se joderá, no lo sé, porque todavía estamos muy prontos para verlo, con los transgénicos, ¿no? Al final, para eso están los cultivos transgénicos, para adaptarlos a ciertas condiciones bien de jodidas y que aún así te crezca un tomate como esta mesa de grande, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero ojo porque aquí, esto, mira, me voy a salir, voy a usar el método Müller, voy a abrir Müller? un melón, Abre un nunca melón. mejor dicho, Un hablando tomate. de hortalizas. Y están, Un tomaco. ya no el transgénico, sino, no sé si conocéis los injertos. De pelo. Hay, No, yo no. no, tú no. No, tú no los conoces, Müller, y no los conozcas, ¿eh? No los conoceré porque No soy los un orgulloso conozcas, como Don Limpio. Porque Como Don Limpio, ya está. el algodón no engaña. No, pero en serio, esto es muy interesante. Yo cuando lo descubrí, allá por el 2000 y algo, hay ciertas hortalizas que se injertan con semillas de dos hortalizas para conseguir los beneficios de una en otra. Por ejemplo, mi bisabuelo conocía a un señor que había injertado semillas de calabaza en semillas de sandía. Entonces le salían unas sandías enormes. Qué guapo, tío. ¿Sabes? O sea, que Dios. hay cada cosa por ahí. O sea, imaginaos también eso si Madre se mía, llega a ya. desarrollaros y tal. Ese señor hubiese sido prácticamente Elon Musk en esa época. Ha sido Sí, sí, sí. Se desarrollaron, Sí, ¿sabes lo sí, que te sí. quiero O decir? sea, Mario? es maravilloso. Hay una chica- Es que eso sí más de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Eso sí que sí más de Castilla y León. Extremadura. Ah, Extremadura. Y más de extremeño, tío. Al hilo de lo que dices, hay una chica que conozco que me dijo en su pueblo de Valencia, un agricultor consiguió crear albahacas con esas movidas que estabas diciendo tú de 2 metros. Y hacen la fiesta de la albahaca en ese pueblo. O sea, buscarlo en Google es impresionante. O sea, ves estas albahacas que son literalmente como yo de altas, ¿sabes? Es brutal. Para quien no lo sepa, Viti, que está sentado, mide casi 2 metros. Sí, mide casi 2 metros. Es durísimo. Además, ¿eh? estamos casi al orden de altura. pero ¿Quién bueno. no Prácticamente. sospecharía, no? Tú, pero estáis haciendo mucho apología al pueblerismo, ¿no? En plan, esto Hombre, es... Estamos hablando de la influencia de la climatología, La claro. climatología, Claro, al ¿no? final, obviamente, o sea, quiero decir,
es lo que he dicho antes, ¿no? Cuanto menos civilizado está algo, más lo afecta al clima. Eso es así. Y al final en los pueblos se nota mucho más la influencia de un agente externo como el clima que en una ciudad. En una ciudad al final, bueno, sí que le afecta, ¿no? Pero le afecta de forma indirecta, porque si el pueblo... Esto hay que dejarlo claro, o sea, si a los pueblos le va mal, a la ciudad le va mal. O sea, la ciudad es un constructo social que hemos creado los seres humanos para agarrarnos y subsistir del pueblo. Quiero decir, porque el pueblo, o sea, la realidad es que nosotros no nos comemos divisas, no nos comemos dólares, no nos comemos euros, ¿sabes? No chupo mi cuenta del banco, ¿me entiendes? O sea, no me nutre mi cuenta del banco. Yo no cojo mi cuenta de banco y digo, oh, tengo 1.000.000 de euros y me la lamo y digo, vale, puedo tirar un día más. Eso se la suda a todo el mundo. Lo que importa es la comida y el agua y el refugio. Y la comida y el agua viene del sector primario y del sector secundario. Bueno, del sector secundario posiblemente, pero sobre todo del sector primario, de la agricultura, de la ganadería, etcétera. Entonces, claro, esos cultivos realmente son lo que sostiene un país, en realidad. Y se está viendo ahora, por ejemplo, en Ucrania con la crisis del grano, quiero decir. O sea, en plan, Claro. en plan al final, la comida es lo que manda. Es la verdadera moneda de cambio que hay. Eso y el papel higiénico, por lo que se demostró en el COVID, pero bueno, en plan, sobre todo la comida. Entonces, claro, al final tenemos que vernos en una situación en la cual puede que un agente externo, una empresa incluso, ¿no? Porque, ¿por qué no decirlo? Igual esta tecnología la desarrolla una empresa, que es aún más turbio que la desarrolla el Estado. Una empresa puede llegar a cambiar climatología de ciertos productores o de ciertos consumidores para afectar en sus hábitos de consumo y de producción. Es que es impresionante, ¿sabes? Me sobrepasa un poco y todo, ¿sabes? Sí, yo creo que depende también un poco de la evolución de la historia. Llevémoslo al presente y al pasado al futuro. En el pasado, pues la dependencia de la agricultura generaba que una mala climatología te generara hambrunas constantes. Ahora esto se puede controlar mucho más porque plantas frutas que no son de época, etc. Pero a mí lo que se me ocurre es, si tú puedes manipular el tiempo, imagínate que hubiera una guerra de robots humanos o estuvieran disgregados de alguna forma. O sea, entiendo que si un robot, o sea, es una tontería, pero si un robot Si tiene un llueve, se territorio, en oxida. ese territorio no puede llover porque si llueve a un robot, yo creo que el robot se jode, Se ¿no? oxida, ¿no? Sí, sí, no, sí, o sea, no es como Bueno, si te... recordemos que hay acero inoxidable. Es como Sí, si... No, sí, también. Si puedes construir un robot, te podrás permitir. Hay sartenes Bueno, sí, con sí, acero Si inoxidable. es español igual no, ¿eh? Si es español bueno. igual se la Pero suda. bueno, cógeme el ejemplo que no se te puede caer el móvil a la bañera, ¿vale? Vale. Sí, vamos, cómpramelo. A ver, que no Es me quiero cierto, ir si del es el culo. Xperia Z. En ese caso, claro, la climatología afecta a cada uno del... O sea, siempre está ahí. O sea, en el pasado afectan hambrunas, en el presente pues afecta en que podemos irnos a la mierda y en el futuro en el que los robots ni se pueden desarrollar porque la lluvia es una gente que se los carga. Puede ser, sí, puede ser, pero vamos que... Pero echa la ley Echa la trampa, por supuesto. y estará el acero inoxidable. Esta es la pena, claro, o sea, en La plan, otra opción imagino es que que lleven empezaremos paraguas. en una guerra armamentística por ver quién controla el clima y las armas contra el clima, porque obviamente al estar en esa situación tan contextual en la que el clima es un arma, obviamente se generará, cuando se genera un arma siempre se genera un contraarma, es así, o sea, quiero decir, las armas son punteras hasta que en un momento dado dejan de ser punteras porque a otro tío se le ocurre hacer otra arma que jode esa arma, entonces el otro dice, hostia puta, me acabas de joder el arma, cabrón, una polla, entonces me hago otro arma, y así sucesivamente, y en eso van las guerras en realidad, ¿sabes? Quiero decir, entonces, si el arma empieza a ser un clima, habrá gente que genere otros climas para combatir el clima, ¿me entiendes? Entonces habrá un puto clima generado, imagínate, yo te mando niebla y dices, ah sí, pues espérate, que ahora te mando una ventisca para que tu niebla se te vaya a ti, entonces dices, ¿qué mierda me has mandado la niebla? Da igual, porque ahora genero Ojo, ¿verdad? humedad y te genero granizo a ti, y así sucesivamente, y será una guerra climática. Sí, Pero eso o- parece a los Pokémon, tú. Sí, es como... tener superpoderes, prácticamente. o sea. Estados Unidos utilizó incendio. China responde con Lluvia lluvia... intensa. Y esto nos une a que si ya en la actualidad hay una guerra de hackeos y informática, no una guerra informática, ¿en qué momento tú podrías coger y hackear este sistema HARP y hackearle a un a un país entero todo su sistema de clima? Porque si el clima lo tiene controlado mediante un sistema centralizado, que a priori sería mucho mejor, ¿no? Tener controlado el clima per se. Si tú consigues hackear eso, el caos que puedes generar es increíble. Nada. Hackear. Hasta que se les hinchen las pelotas a la gente de la aceituna y de la vendimia y cojan las azadas, vayan a las antenitas y las dejen hechas Y digan, una chapa. Que vuelva a Y ser como antes. y se acabó. Y Puede punto. ser que la modificación del clima nos lleve ineludiblemente al primitivismo. Sí, por supuesto, puede ser que Bueno, al final todo sea... Ya lo cíclico. dijo Einstein, ¿no? ¿Qué dijo La tercera guerra mundial será con palos y piedras. La cuarta, porque la tercera será como bombas nucleares, ¿no? En plan, era por eso, ¿no? Igual es la Era por cuarta. eso Dice, ¿Sabes? le preguntaron, ¿cómo era la tercera guerra mundial? Y dice, la tercera no lo sé, pero la cuarta con... Sí. Claro, sí. Lo ¿Sabes que qué? dije se dice A ver, también porque puede, copió bastante, ¿eh? también ¿Sabes puede ser qué que la pasa? tercera sea con palos y piedras. O sea, nunca Es se que sabe. ese día no... Hombre, según el efecto Harry Potter tendría sentido, de hecho.
No, A ver, pero vuelve, es vuelve. muy vasto, ¿no? En plan, o sea, aprovechando esta noticia, ¿no? Y que estamos hablando de todo el poder del clima, ¿no? En plan, a mí me gustaría recalcar, en plan, nuestro máximo apoyo desde Cierra al Salir, ¿no? Con el sector primario, ¿no? El sector primario es un sector muy importante, en plan, al final es el que nos da alimento, ¿no? Y lo que no puede ser, por ejemplo, es que en un bar te cobren 3 euros por el zumo de naranja cuando a ellos le dan 0,05 céntimos, ¿no? En plan, lo importante que es, en plan, esa gente que está en el campo, ¿no? Sí, bueno, en el campo, en la montaña, en donde fuera, en plan, suministrándonos de lo que de verdad importa al final en esta vida, que es de nutrirnos, porque Sí, sin por nutrirnos no hay vida. Que como dijo, por cierto, ahora que hablas, Luis Piedrahíta, zumo de naranja. ¿Qué cojones tienen Ya, tío. de llamarlo zumo de naranja? O sea, el que, como Luis Piedrahíta dijo textualmente, dice, el que diga que eso sabe a naranja es que no ha probado una naranja en su vida. De Dice, hecho, a mí eso, me gusta el zumo de naranja y no me gustan las naranjas. eso sabe como... No, pero yo ¿Sabes? no hablo del zumo de naranja. O sea, hablo del zumo de naranja industrial. Claro. Que sabe, como decía este monologuista, a mueble de madera recién pintado. O sea, hay cada zumo de naranja. Es otra bebida, Dices, no. De hecho, yo a veces me he bebido eso y me pensaba que era, ¿cómo se dice? Lo que se echan las chicas en las uñas, carmín, ¿no? Pues me pensaba que era carmín, tío. Carmín es lo de los labios. Perdón, no, ¿cómo se llama Yo eso? no atendí con Esmalte, Einstein no sé, y tú... Sí, aquí me he despistado yo, pero ¿Qué- ¿cómo se qué? llama lo que se echa? ¿Acetona? No, el pinta uñas, ¿no? Esmalte no es, ¿no? Sí, se llama pinta uñas. Lo bueno de España es que a veces hace dos nombres compuestos, como aeropuerto, claro, sí. Un avión y es como un puerto, pues aeropuerto. Hombre, yo creo que Pinta uñas, te pinta las uñas, pues pinta uñas, ya está, ¿para qué me voy a rayar? Saca corchos, saca corchos. Buah, Müller, me ha encantado tu reflexión ahí final, ¿no? De un poco del subjuntivo español, ¿no? Ahí un poco travieso. Palabras compuestas, Palabras compuestas, Y eso que no hemos hablado de la diéresis. La diéresis, eso ya es para otro podcast, Es ¿no? Otro podcast de ortografía. De sintaxis, no sé. Yo creo que es el momento, ¿no? De empezar ya con la segunda... Ya no sabemos ni qué Información. llamarlo. Información, Artículo. ¿no? Artículo. Curiosidad, excentricidad. Porque en este caso es un artículo del pasado, pero bueno, que se puede relacionar con el futuro y por supuesto con el presente, ¿no? Y es que son las olas monstruo, ¿eh? O sea, cuidado con esto. Las olas monstruo, en plan. Sí, ¿Qué se os viene a la idea con esto? a ver, digo, las olas monstruo, pues a ver, las olas monstruo básicamente lo que son unas mega... Vamos a ver, en plan, tú estás en el mar normalmente, ¿no? Pues navegando, tal, haciendo tus movidas en el mar, ¿vale? Y de repente surge de la nada una ola descomunal, ¿sabes? Descomunal, porque una serie de ondas se Podría- fluctúan. Monstruosa. Claro, no, pero en plan, no es que como un tsunami que le ha provocado a lo mejor, por ejemplo, yo que sé, un movimiento tectónico o lo que sea, no, sencillamente una serie de olas se juntan, no, esto no lo sé explicar porque no soy científico, soy de letras, ¿vale? Pero en plan, sencillamente un conjunto de olas confluctúan y generan una pared de olas que ha llegado a tener hasta los 30 metros de altura. En la época antigua, rollo, se había hablado de estas olas, lo que pasa es que, claro, hasta hace bien poco no se han podido registrar olas monstruo y ahora mismo sabemos que existen estas olas, que son auténticas paredes de agua que impactan contra los barcos y los destruyen, ¿me entiendes? En plan, auténticas paredes de agua que los revientan, ¿no? Y entonces, claro, esto, o sea, sencillamente una ola monstruo, ¿no? Que surge así como un poco de la puta nada. Tú dices, esto no puede ser, pero claro, había una serie de explicaciones, por decirlo así, geológicas, ¿no? Que podían explicar, pues eso, un tsunami, etcétera, ¿no? Pero una ola monstruo no. Entonces, claro, íbamos al terreno del mito, ¿no? De la especulación. Y ahí es donde yo quiero llevar toda esta reflexión, ¿no? Hasta qué punto tenemos que creernos los mitos o no, sin evidencia científica. O sea, lo que estás diciendo es que estas olas gigantes se generan a través de un movimiento de inercia por el oleaje de las olas anteriores. Y imagínate que pues, el mar está un poco tumultuoso, ¿sabes? O sea, hay olas de 7, 8 metros, que ya es una barbaridad. Pues que consecutivamente de esas olas de 7, 8 metros, por el tema de la inercia, pues de repente venga una super ola de 30 metros a ni arrasar siquiera. todo, ¿no? Sí, o sea, en plan, pero no había un oleaje a lo mejor previo, en plan, sencillamente, a lo mejor en un mar relativamente en calma, en otro sitio ha habido esa confluctuación de olas, como pueden también generar un remolino de mar, que también, ojo, vaya penuria, que como que hay que hacer un remolino de mar, sobre todo con los barcos de vela antiguos, y entonces esa confluctuación generaba o sea, literalmente una pared, es que, o sea, 30 metros de ola, no sé si somos conscientes de que son como 11 pisos, ¿sabes? De ola, ¿sabes? Que viniendo hacia ti con toda la fuerza que tiene el mar. No, o sea, es una barbaridad y cuando se refleja, que luego hablaremos de ello, en el cine o pues si habéis visto Lo Imposible o tal,
es como una impotencia pues yo qué sé, ¿no? Pero ante otras catástrofes naturales, a ver, si te pilla no tienes más cojones que vas a morir. Pero, Intentar surfearla. claro, no, claro, pero me refiero ante otras catástrofes, sí que a lo mejor dices, pues me cubro, o me meto bajo Sí. tierra, o yo qué sé, cualquier O tal, pero... voy a edificio más alto, tal. Claro, pero viene esto y... A rezar. pues sí, Sí, total. De repente crees en Dios. a Poseidón. Sí. Pero es eso, ¿no? Entonces, claro, esto nos lleva porque, claro, estas leyendas las había contado los pescadores, la gente que había estado, la gente de mar, ¿no? Los lobos de mar contaban estas leyendas y nadie los creía. Y de repente, claro, empezamos a tener evidencias científicas y decimos, ah, espérate, que esta gente tiene sentido, ¿no? Como un poco como pasó con Troya, ¿no? O sea, Troya nadie se pensaba que era una ciudad que existía hasta que alguien empezó a decir, oye, que sí que existe, se buscaron sus hallazgos, tal, y al final se descubrió que Troya es una ciudad histórica, ¿no? Entonces, claro, ¿en qué momento tenemos que dejar de creer que la ciencia es ciencia y que la ficción es ficción en estos campos? Sobre todo en el mar que tenemos tan inexplorado, ¿no? Al final tenemos mucho más inexplorado el mar que el espacio, realmente. Pero esto... A ver, esto sí que puede tener una explicación, ¿no? O sea, porque Bueno, tiene. en la noticia consta, bueno, en el artículo consta que desde 1900... O sea, esto empezó, tenemos datos desde 1995, o sea, hasta entonces no se había dado. No sabemos si antes sí, Hombre, ¿no? se había dado, por Se supuesto. había dado. Pero bueno, en el Mar del Norte se dio en 1995 cerca de Noruega, ¿no? En una extracción petrolífera. Entonces, claro, es plan, ¿hasta qué punto, no? En plan, el cambio climático, ¿no? De que estamos hablando de este podcast, puede afectar a ese movimiento de las olas. Hombre, pues podría afectar, sobre todo también podría afectar la luna, ¿no? Al final es la que lleva las mareas y tal, seguro que podría afectar en eso, pero quiero decir, esto, por lo que yo tengo entendido, es un fenómeno que ocurre en la naturaleza en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar también de los calamares gigantes, ¿vale? De los putos krakens típicos, ¿no? Del mar, ¿no? Un puto kraken, quien no ha visto Piratas del Caribe 2, ¿sabes? Quien ha tenido la desgracia de ver Piratas del Caribe 3, pero bueno, Piratas del Caribe 2 está dentro, ¿vale? Oye, cuidado con En el fin del mundo, Es malísimo. Vale, no pasa nada. Cuidado. Es una peli de mierda, pero bueno. La cuestión, que ¿quién no le encanta el Kraken, no? O sea, claro, el Kraken es una criatura mitológica de ancestral, las sirenas, el Kraken, toda la criptozoología, ¿no? Que es un tema de por qué es cripto y por qué es zoología, ¿no? En el sentido de que, vale, la zoología, al final alguien la descubrió, ¿no? O sea, los animales que son ahora mismo de la zoología, alguien llegaría y diría, hostia, esto ni de coña existe. ¿No? En un primer momento de la zoología. Y de repente dicen, vale, sí existe, entonces lo metemos en la zoología. Entonces hasta ese terreno está la criptozoología. Entonces, claro, toda esa parte de lo ancestral, de lo inconmensurable, de lo Lovecraftiano, ¿no? Pues lo tenemos ahí como escondido. Y a veces es como que, bueno, venga, sí, lo sacamos un poquito, ¿no? Es una, Ahora es somos una científicos. reflexión interesante porque siempre me lo he preguntado, ¿no? Cuando vemos esos murales, tapices, esculturas o cualquier tipo de representación artística en el que aparecen dragones, Sí, por supuesto. sirenas, todas esas criaturas que a priori no existen, pero alguien en algún momento las creó y se confirmó de tal manera en el imaginario colectivo de la sociedad que todo el mundo sabe lo que es una sirena, todo el mundo tiene en la cabeza lo que es una sirena, Por supuesto. pero nadie, o sea, pero no Haya existen. visto a priori, claro, ¿sabes? Arquetipo junguiano también podemos meternos, ¿no? En ese tema, ¿no? Sí, En el sí. inconsciente colectivo, incluso. Hablando de eso es o sea, la razón por la que yo creo que sean los mitos. Pero yo creo que realmente el punto principal de este tema, o el punto más razonable, es pensar, vale, estamos relatando estos sucesos como una ola gigante o como el Kraken, por ejemplo, por gente que la ha observado, o sea, leyendas urbanas, pero por una misma observación. Marítimas. Sí, eso significa que, bueno, a priori, yo creo que lo razonable es pensar que esa observación, si es cierta, la explicación que tenga es que la ciencia no ha llegado a esa conclusión todavía, que nuestro poder científico es limitado más que un poder espiritual más allá, mitológico, Por sino... supuesto. Pero entonces lo que no hay que pensar es que el pensamiento científico es una nueva religión, porque ese es el problema, en plan, es pensar que todo lo que... O sea, no el problema es que la ciencia sea limitada y que tenga que intentar dar explicación a, por ejemplo, en este caso, todo lo que sean los fenómenos marítimos, sino sencillamente decir, espérate un momento, que la ciencia no tiene la razón absoluta y que por tanto todo lo que salga fuera de la ciencia No no existe. es falso. Exacto, quiero decir, o sea, porque algo salga fuera de la ciencia no quiere decir que sea falso. Puede ser que no haya sido demostrado todavía Eso es. o que no pueda ser demostrable por la ciencia, porque al final la ciencia es como, en plan, el método científico es como usar un lapicero para intentar
por decirlo así, arreglar un coche. Quiero decir, bueno, pues el lapicero sirve para ser un lápiz, ¿no? Y para escribir, obviamente, pero no arregla un coche, ¿no? Pues entonces, claro, el método científico tiene unos fines y unos medios que no tienen por qué ser la totalidad de la realidad. Sí que puede hacer una traqueotomía de emergencia. La puedo hacer, aunque es un poco arriesgada. El lápiz. Si la puedo hacer, la puedo llegar a hacer. Aunque bueno, mejor con un Bolivic. Mejor. Sí, porque Sí. luego puedes quitar lo que viene a ser la punta y entonces puedes respirar. Claro. Sí, en verdad, es cierto eso. Sí. Es verdad, el lápiz no... Bueno, la lápiz, madera no, es claro, porosa, el ¿no? lápiz, si quieres matar a la persona, bueno, pues eso que tú sabes, igual luego lo sacas y... Me lo contó Einstein, que estaba sembrado ese día. Después de la Tercera Guerra Mundial, estuvo ahí, hijo de puta. Yo quiero prometer, ¿no?, a los oyentes Sí. que si llegamos a en un futuro al 1.000.000 de seguidores en TikTok, el Müller básicamente lo que va a hacer con su toque surfer, ¿no? Un toque surf, un poco de Un bola. poco de urban, va a intentar surfear la ola más grande del mundo. Porque me dices esta mierda. No, ¿sabes por qué te lo dice? Porque Verdad. Pinchy, si no me equivoco, dijo que cuando llegásemos a 1000 seguidores en Instagram, se iba a echar una batalla Es con cierto. Viti y conmigo. Es verdad. Hemos llegado a 1500 Es verdad, y es eso no ha verdad. ocurrido, pero bueno, podemos bueno, esto seguir queda aquí. con las olas monstruo. Sí, las olas monstruo. Pero bueno, que sería una buena oleada de freestyle lo que vendría en ese momento, ¿sabes? También te lo digo, Sería ¿sabes? una oleada Barras. monstruosa. Pero bueno, la cuestión es eso, ¿no? Que al final, porque algo sea criptozoológico o mitológico, ¿cuántas palabras de drújula? Todavía no me- Me encantaría Ajax esto, pero me haces un tema, el hijo de puta. Da igual, perdón. Te quiero, Todavía no Ajax. me ha quedado claro que es Dime. criptozoológico. La criptozoología es aquella, es esa, por decirlo así. ¿Ciencia? No, pseudociencia que estudia los animales mitológicos barra fantásticos, etcétera. Por ejemplo, las sirenas, Vale. los centauros, bueno, eso es concretamente Un unicornio, un sí. unicornio, exacto, efectivamente, los dragones. Y bueno, y luego también, al final hay muchos casos, ¿no? A lo largo de la historia. Los en los que- gamusinos. Sí, los gamusinos. Los billetes de 500. No, bueno, que, por ejemplo, hay muchos casos a lo largo de la historia, ¿no? En los que, por ejemplo, yo qué sé, se podía ver un tigre y decías, guau, qué tigre más chungo, tal, y lo dibujabas de una manera y realmente era un tigre. Se ha dicho, vale, no, esto es un tigre, ¿no? En plan, quiero decir, obviamente mucha gente en el siglo XV en la Edad Media no había visto un puto tigre nunca ni se lo había imaginado. Entonces, claro, se inventaba una serie de rasgos por lo que habría visto de lejos, etcétera, y tal. Luego, igual en expediciones, como por ejemplo en la de Colón, se dice de que se avistaron sirenas, pero en realidad no, eran manatíes posiblemente, ¿sabes? Entonces, quiero decir, al final, mucha criptozoología es cierto que se puede explicar con la ciencia. Pero también es O verdad... con el exceso de ron O con el exceso de ron. en los Claro, el barcos. exceso de ron, digo, una sirena tal, era un baratí, bro. En plan, no sé. Claro, bueno, ahí podríamos entrar en otro tema que... Pues yo ya me la he follado. Pues sí, pero bueno, en fin. Que eso, que... Perdón, me hace mucha gracia. Perdón. Es que es como, perdón, Sí. ¿vale? Es como el chiste es muy de cuñado, ¿vale? Pero cuñadismo, hashtag cuñadismo. Hashtag cuñadismo. Que dice, oye, estos dos compadres que están en el bar y dice, oye, Manolo, tu mujer me está guiñando un ojo. Dice que no, coño, que tiene un tic. Dice, pues yo ya me la he follado, ¿eh? Pues un poco venía de ahí. Ya está bien. Bueno, en fin, la cuestión, que entonces eso, la criptozoología, etcétera, pues es un tema espinoso porque por un lado tenía toda esa reflexión, por un lado, de que bueno, pues sí, quiero decir, había un cierto aval científico, ¿no? Está un poco entre la realidad y el mito, ¿no? Entonces tenemos que dejar esa pregunta, ¿no? Aquí sobre la mesa, sobre los escuchantes, ¿no? Sobre los oyentes, en plan, no os creáis todo lo que dice la ciencia, pero tampoco os creáis cualquier mito que oigáis, ¿no? Sencillamente, pues bueno, Pero la pregunta es, sí. ¿tú te crees las olas monstruo? No, las olas monstruos no me las creo, o sea, es una realidad. Están demostradas Están en base demostradas a en la base a ciencia. la ciencia. Pero el tema es que luego podemos llegar a tener otras evidencias que no son científicas, pero en las que sí que podemos llegar a creer o sí que podemos llegar a tener la evidencia empírica de ellas, a pesar de no haber utilizado el método científico para conocerlas. Hablas de evidencias sensoriales, o sea, Sí, por ejemplo. tú has percibido, bueno, claro, eso puede ser que... Claro, ¿no? Al final tú, por ejemplo, científicamente, creo, corregidme ustedes, señores intelectuales que tengo a mi izquierda y derecha correspondientemente, Sí, sí, sí. tú no puedes medir el amor, No. pero lo has sentido. Puedes decir que existe, puedes decir que has tenido el sentimiento de amar, pero no hay ningún aparato científico que No. diga en, yo qué sé, en bares o en lo que sea. Sí que puedes tener Cupidos, amor en a los... Cupidos. Estaría bien si midirían cupidos. En cupidos. Sí, como un coche se mide como un coche se mide, ¿no? En caballos se medirían cupidos, ¿no? Realmente.
En cupidos de potencia. ¿Cuántos cupidos tiene tu amor? Vale, 17 cupidos. Vale. No es mucho amor. Bueno, esa es un poco la reflexión, ¿no? Sí, de para que que vaya. al final lo que quería dejar Müller, de poder no creer todo aquello que está demostrado por la ciencia, Por supuesto. porque, o sea, que no todo lo que la ciencia no puede demostrar no quiere existe. decir que no exista. Eso, es que dejemos abiertos esa puerta siempre. ¿Cómo se me ha complicado el final de la frase? No por los cupidos. Los cupidos. Yo creo que así como conclusión, ¿no? Es que a todos los oyentes que no crean en la ciencia, ¿no? Pero tampoco a Greta Thunberg, ¿sabes lo que te digo? Ahí lo dejo. Así como reflexión final. Qué bien, en cambio climático había que nombrarla. Sí, o sea, yo ya la había nombrado previamente. la Igual verdad. es un arma de Sí. guerra, ¿no? Sí. Climática, ¿no? No, Claro, a ver, es curioso porque Es mucho activismo del primer mundo, Greta Thunberg, en verdad. Es como, bueno, me ofende un poco y ya está. cuando ¿sabes? hizo el viaje que cruzó en Sí. un barco de vapor, no, de vapor no, No, una tiba, no sé de qué era el plan, ¿Cuál era de vela? sin combustible o 5 semanas no en sé, globo, no sé qué es lo que, no sé, no recuerdo bien, pero no lo he buscado, así que no lo sé. Pero no sé desde que cruzó como el Atlántico, un mar, ¿vale? Sin ningún tipo de combustible que al final. Y dices, vale, guay. Pero resulta que ese barco llevaba un motor de gasolina Claro, por supuesto. para la calefacción Claro, y luego llevaba pasar frío. 2 lanchas de gasolina y un helicóptero Claro. de gasolina. Entonces dices, Sí. ah, Pero bueno, eso al final es la hipocresía de que hemos hablado también antes un poco, ¿no? Del primer mundo, queriendo no ser primer mundo, pero siendo muchísimo primer mundo, ¿sabes? Que es un poco de lo que va todo el activismo del cambio climático realmente. Pero bueno, en fin, vamos a hablar de mi sección, ¿no? Hombre, yo creo que ya toca, ¿no? Tu sección Uf, ¿qué será, El no? problema- ¿De qué va a ser la sección, no? Yo creo que un poco de poemas. El problema es que mi claqueta cada vez es menos claqueta y cada vez está más traviesa. Más Eso es lo que pasa. traviesa. O sea, la claqueta ya da un poco igual. Yo más vengo a hablar- traviesa, pero hoy con precisión de francotirador, porque la peli que traes... Es interesante, pero bueno, la película que traigo es El día de mañana, ¿vale? Está más vista que vista en realidad ya esta película. Es un clásico total. Está en Disney Plus, la podéis ver perfectamente. Plus. Básicamente para todos los amantes, yo tengo por decirlo así, quiero decir, es como, sí, una corazonada, o bueno, más bien es como un guilty pleasure, ¿no? La palabra es guilty pleasure. Yo tengo un guilty pleasure por las películas de catástrofes. Me encanta 2012, me encanta la de Geostorm y obviamente me encanta El día de mañana, que fue una de las películas que inició las películas de catástrofes a nivel Hollywood. Armageddon me flipa también, que estuve a punto de hablar de Armageddon en esta entrega, pero no. Voy a hablar del día de mañana. El día de mañana es una película que nos avisa del cambio climático, ¿no? De las posibilidades que tiene el cambio climático y cómo, de hecho, el cambio climático puede derivar en vez de en un calentamiento global, en una glaciación, en una nueva etapa glaciar que viniese después de un tsunami, ¿no? En plan, hay unos investigadores que hacen unas historias y tal, y no les hacen ni puto caso, sorprendentemente por motivos económicos, hasta que pasa. Que eso es un buen tema para hablar. De hecho, es curioso porque la glaciación está precedida de ese calentamiento del que Por hablas, supuesto. porque el motivo de la glaciación viene de el deshielo de los casquetes polares Correcto. provocando la desalación Desviación. del agua, se Sí, mezcla el eso. agua dulce y Eso. salada formando diferentes mareas, que es lo que provoca esa glaciación. Y esa desviación de la corriente que normalmente, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama esa corriente, pero bueno, para los geógrafos que... Atlántica creo que No lo hablaban, sé, pero hay pero una corriente que hace que el clima en Europa sea mucho más tranquilo que bueno, que en América y... que ese en la parte norte del Sí, planeta. Sí, por supuesto. Entonces, ese cambio al final también puede provocar un... Bueno, de hecho fue por lo que se provocó la glaciación en la última que hubo, ¿sabes? Y bueno, la cuestión es que la película está muy bien, ¿vale? O sea, quiero decir, es una película de catástrofes, a todo el mundo que le gusten las películas de catástrofes le va a molar, es un clásico, se lo tiene que ver. Tiene unos actores correctos, no excesivamente buenos, la verdad ninguno, pero bueno, tiene unos actores correctos, una actuación correcta, que para lo que tienen que hacer lo hacen bien. Unos diálogos correctos también, bastante sin más, pero bueno, tiene unos buenos planos, unos buenos fotogramas, de que nos ha dejado, en plan, por decirlo así, portafolios memorables, nos ha dejado así, pues, yo que sé, la mítica imagen de la Estatua de la Libertad del Nielo, ¿no? Muy mítico, ¿no? Bueno, la cuestión es que todo esto me da bastante igual, a la película le doy fácilmente un 9/10, si os molan las catástrofes, veo la película. Sí, lo único que en su defecto, si te gusta un poco lo alternativo y tal, es Hollywood en estado puro. Es muy Hollywood, todo, Es todo va a acabar previsiblemente. Padre, Sí. a priori
climatólogo, con lo Sí, cual sí. cero Cero glamour al estudios. principio de Sí, no, cero glamour, supervivencia, sino sí. quiero decir, cero experiencia Sí, pero- de aventuras. Bueno, no, hombre, el tío ha estado en la Antártida, tío. Sí, pero bueno, ¿Sabes? pues han llegado allí, han montado su caravana, han calentado el café y se han puesto a Bueno, perforar. bueno, en la primera escena ya empieza trepidante el tío, Sí, Con sí, sí. clavando el violet y todo, ese tío sabe cosas, Sí, pero que a priori te lo presentan como un climatólogo, un tío de Sí, números, un tío de ordenadores, un y tío de de repente ordenadores. dice, voy a por mi hijo. Y ya está. Y Bro, hay menos 101 grados en la calle, voy a por mi hijo. Y funciona. Sí. Spoiler. Funciona, es Hollywood. tío. Oye, hilando con la peli, o sea, hay una cosa de la que me he acordado, es que hay estudios científicos que afirman que estamos en un periodo de interglaciación. O sea, la humanidad, bueno, el mundo en el último millón de años ha estado pasando por fases de glaciación de aproximadamente unos 200.000 años de longitud y luego periodos algo más cortos, no mucho, de pues interglaciaciones que ahora mismo es un clima normal, más cálido, etcétera, etcétera. Entonces el caso es, si nosotros estamos en un clima de interglaciación y llevamos aproximadamente 15.000 años así, y más o menos los periodos de interglaciación pueden dar lo mismo, en cualquier momento el planeta Tierra entra en un periodo de glaciación heavy y nosotros no... ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos? Entonces estoy sobre la tecnología hard, claro. Que ahí, Exacto, claro. Claro, es lanzaríamos. un hilo impresionante. Pero no, en principio, bueno, sería un escenario bastante apocalíptico. O sea, al final, que bajase las temperaturas como en la época de la glaciación, es posible que acabase con la humanidad como la conocemos. No acabaría con la humanidad, pero Pues No acabaría como la película, sino que la realidad sería mucho más fría. sería mucho más fría. Pues no estoy muy segura. Puede ser que sí, porque igual el ser humano moderno pues está mucho más moldeado a comodidades, pero el ser humano No, por histórico supuesto, ha sobreviviría. sobrevivido a glaciaciones. No, perfectamente. sobreviviríamos. El Sí. ser humano- cuando yo hablo del colapso, o sea, en plan, no digo que se acabase la humanidad, digo que se acabaría la civilización como la conocemos. Y claro, yo al Sí, final seguro. a lo que me refiero de la película es que sí, es una catástrofe, es un tal, pero al final lo que te muestran es que es una tormenta de 2 semanas, una semana, Sí, a lo mejor. una Lo que... Filomena. Sí, o sea, en plan, una semana es verdad que es, Un poco que es, más, que es un poco muy más. heavy porque primero es un tsunami Sí, muy que vasto. inunda todo Nueva York, luego ese tsunami se congela, aparece como un Titanic en medio Sí, de por la puta la cara. gran avenida. Sí, sí, sí. Y claro, sí, a priori y tal, pero al final te lo muestran como... Pues eso, yo creo que el periodo de tiempo, y más quemando libros en la biblioteca, como se ve en la película, será una semana o así. Realmente, si hubiese una glaciación en la Tierra, no creo que durase una semana. Y os, No, con esto no. enlazo con que os voy a proponer Está claro que una cantidad de circunstancias apocalípticas. Uf. Y tenéis que Oh. elegir entre la peor, bueno, al revés, con la que os quedaríais para... En las que pensáis que hay más posibilidades de supervivencia o que la muerte es más plácida. también ¿Puedo puede meter ser. un matiz? Por supuesto, meten... O sea, meten- es que es justo a lo que ibas. O sea, claro, para mí no es lo mismo que esa situación apocalíptica me haga que me muera a que haga que sea de los pocos supervivientes y tenga que como refundar la humanidad. Claro, son dos escenarios diferentes. Es Ibas a decir, hinchar a follar. si yo muero y yo no puedo relatarlo, yo prefiero seguramente el escenario que me mate más rápido, pero si yo puedo relatarlo, el escenario más loco. Vale, pues entonces con esto voy a hacer la primera, la más fácil. Venga. ¿Qué preferís? ¿Un Mad Max, un desierto total de la humanidad o una glaciación total de la humanidad? En ambos casos son desérticos y yo os pongo como, por decirlo así, mayor esperanza de vida en la glaciación hay agua. Eso es un factor bastante importante por el cual la gente sobrevive, pero a su vez las temperaturas pueden matarte fuertemente. Yo creo que vamos a ir de derecha a izquierda, ¿no? Que empiece Sí, Viti claro, por y supuesto. terminaremos en mí. Hay un, perdón, Viti, antes de que partas, hay una frase que nos jodió la vida a todos, que es justifica tu respuesta. Tenéis que medio A ver, justificarla. si te parece, digo sí, no, frío, calor, ya está. Claro, No, claro, claro, la pregunta es ¿desierto o Antártida? Bueno, Bueno, pero tampoco tiene que ser una tesis doctoral, pero en plan... un poco desierto o Antártida. ¿El por qué? ¿El por qué? A ver, yo quiero hacer una reflexión previa. Este debate en realidad es como maximizar al máximo una discusión de Twitter, que es ¿qué preferís, frío o calor? ¿No lo habéis visto? Sí, hay mítico. La sí. gente que prefiere el frío son unos inconscientes. Frío, like, Pero calor de pero tweet. la gente a la que le gusta el frío y la gente a la que le gusta el calor, lo que le gusta es, en su caso, no pasar frío y en su caso no pasar calor. Ya, pero A estamos nadie le hablando... gusta el frío, a nadie le gusta el calor. Fin. Se acabó la conversación de Twitter. Fin. Se acabó.
Es que eso me enfada un poco, tío. En plan, no, es que me encanta el invierno porque estoy con mi mantita viendo Netflix. Entonces te gusta el calor, no el frío. El frío es estar a menos 33 grados, jodidísimo con la congelación. Eso es frío. Y entonces no te gusta porque estás hecho una mierda. Con el calor, estás deshidratado andando por ahí. Eso es calor. Eso es llevarlo. ¿Vale? es Claro, llevarlo, me ese entiendes punto. el punto. O sea, no sé, que no sé, es que la gente también lo mismo. A ver, yo, por razones técnicas de supervivencia de la humanidad, ya esté o yo no esté yo, entiendo que glaciaciones hemos superado varias, es así, más o menos desarrollados, como Homo erectus, como Homo sapiens, y yo no he visto ningún escenario histórico en el que una desertización absoluta haya pasado mientras la humanidad existía. Por lo tanto, Totalmente, entiendo que hay que jugar a lo seguro, Estoy muy que de es acuerdo que contigo. haya una glaciación Estoy muy de acuerdo con y Miguel. sepamos que la humanidad siga adelante de una forma o de otra. Y el agua, el factor agua es fundamental. Al final de la realización hay agua. Parece que no, pero el agua es fundamental en la vida de los seres humanos. ¿Tú qué opinas, Pues José? yo voy a decir también glaciación, porque al final ves la peli, ¿no? Y parece que te crees, buah, si me pasa yo seguro que sobrevivo. Seguro que soy él. Seguro que... A ver, es verdad que fríamente, dices, dices, desierto. Al final puedes construir algo que te dé sombra. Es verdad que no hay agua, No hay agua. pero que te dé sombra o que de alguna manera pueda estar. Y es verdad que el frío es más difícil de combatir Y en que ese a sentido. todos nos molaría la estética de Mad Max, ¿sabes? En plan, que está guapísima, tal, todo el rollo, ¿no? Pero bueno, en verdad eso es algo idílico y yo creo que me quedaría con la glaciación también. Sí, ¿Tú? yo creo que también. ¿Qué te quedarías? Pues me gustaría rebatiros, pero en muy este caro. caso Es también... que es muy complicado, ¿eh? Ya, a ver, yo lo llevo a lo personal, ¿no? Y Sí, yo es sí, que básicamente en verano, ¿no? Necesito como 40 bloques de hielos en mi cuerpo, entonces me quedo con la glaciación porque yo podría ir a menos 30 grados sin camiseta. O sea, Sí, que- sí, sí, es Sí, que- no, que se me lo pregunten a Eso Belén. eres tú, Os voy a poner un ejemplo real, que es estar con Pinchi en un espacio cerrado, que haya En terraza. menos 5 grados fuera y te diga, por favor, Abre abre la- la ventana, Eso pasa, que eso tengo pasa. calor. Eso pasa. Pero bueno, O vamos sea a que pasar... podríamos decir que ante una glaciación Pinche me está- pido a Pinchi. Sí, estoy pidiendo Pinchi. Pinchi Completamente. en una glaciación, qué buena hace hoy. Vale, si esto se va a poner muy serio, Soy ¿eh? como un Charmander. se va a poner muy serio esto, porque ahora vamos a ir a tormenta solar o apocalipsis zombie. Vale, una tormenta solar implica que todos los dispositivos electrónicos dejan de funcionar en automático. Y cuando digo Un todos los dispositivos apagón, electrónicos, un apagón total un del apagón, planeta. claro. Y un apocalipsis zombie en plan como en The Walking Dead, ¿vale? Tampoco muy vasto. En plan, que los zombies no andan muy rápido, ¿vale? En plan, normal. A ver, vamos a empezar por mí, ¿no? Sí, por En plan, supuesto. vamos a cambiar ahí No, el venga, giro. vale, ¿qué preferirías? Hombre, yo el apocalipsis zombie, pero más que nada porque estaba muy viciado en su día, ¿no? Al Call of Duty, ¿no? En plan, durísimo, que en plan, yo decía, joder, en plan, mi misión en la vida es matar zombies, ¿sabes? Sí, a ver, además que a quien no le ha apetecido matar zombies Sí. en algún momento, además es como que no hay ningún tipo de culpa con ello. Sí, de hecho yo me entreno día a día por ello. Sí, hay que... Yo, aparte de lo de las tecnologías, ¿tiene alguna implicación física? No, sencillamente todo lo tecnológico deja de funcionar. Bueno, Probablemente tecnológico no, el todo lo sistema eléctrico, sí, sí. todo lo electrónico. Me voy de cabeza a la tormenta solar. Sí, Sin duda. ojo a lo que implica un apagón total, ¿eh? Sí, pero bueno, La de Piedra Bars. Edad de Piedra Bars, que como bien decía Viti con la glaciación, ha habido sociedades que han sobrevivido. Al apocalipsis zombie no lo sabemos. No eso lo es cierto, sabemos, Eso es cierto. pero Eso es cierto. si hay zombies, significa que hay gente que no ha sobrevivido, porque serán zombies al que maten otros humanos. Es Con lo correcto. cual, para tener que matar a mi madre o a mi hermana Eso es o zafra, sí. algún tipo de persona querida, prefiero leer con una vela. Prefiero leer con una vela, sí, tienes toda la razón ahí. A ver, Es un escenario apocalíptico un poco... Sí, la verdad es que lo has llevado a lo costumbrista, ¿no? Muy velazquiano todo, pero me ha gustado. es verdad que si tú tienes una situación posapocalíptica generada por una tormenta solar en la que tú acabas con el tendido eléctrico, el ser humano ha vivido sin tendido eléctrico muchos milenios. Ha sobrevivido, pero claro, el ser humano impacto, actual, es claro. decir, tú y yo, no ha sobrevivido a una sociedad No, sin y tendido el eléctrico. impacto de que se Claro, caiga todo el tendido claro, no es eléctrico, lo no es que no mismo, exista, exacto. no es lo mismo viajar al paso y decir el ser humano ha podido vivir sin tendido eléctrico que el ser humano de ahora que hace así en TikTok viva sin tendido eléctrico. A ver, creo que el principal... Y sin neveras. O sea, Ese es el principal. Exactamente. Haces en TikTok y dices, espera que me apetece comer un Entonces, claro, ahí va mi otra dicotomía. ¿Enfrentarte al sol o enfrentarte a un ser humano? Aunque esté zombificado y vaya directamente a morderte. Yo considero que el apocalipsis zombie es mucho más probable sobrevivir que la tormenta solar.
Aunque bueno, en realidad en los dos casos apocalípticos, en realidad el principal problema serían los otros seres humanos. En este caso. Porque una tormenta solar o una tormenta eléctrica lo que provocaría sería sencillamente que hubiese otros grupos humanos de población que quisiesen sabotear, que quisiesen buscar recursos, etcétera. Y en caso de apocalipsis zombie, en realidad el problema son los otros seres humanos, no los zombies. Tienes razón en tu punto, porque es verdad que en una tormenta solar en la que los suministros acaban siendo mínimos y tienes que luchar por la supervivencia, estás peleándote contra otros humanos también, pero esos humanos tienen una conciencia plena. Esos humanos no son zombies, esos humanos pueden elaborar estrategias para conseguirla y, claro, si tú te enfrentas, o sea, como potencial rival, es mucho mejor un zombie que un ser humano consciente de todas sus habilidades que quiere conseguir lo mismo que tú. Pero en los zombies también habría seres humanos conscientes que querrían hacer esto, también, y podrían usar los zombies. Efectivamente, pero el caso es que si lo ponemos en un método estadístico de personas vivas que quieren buscar lo mismo, pues probablemente los zombies te generan una ventaja parcial. Sí, por supuesto. Pero estamos hablando de que al final, en un apocalipsis zombie, tú prácticamente tendrías que salir a la calle con miedo de poder morir o ser un zombie en cualquier momento. De la otra manera, pues sí, tendrás que buscarte tus mañas y como el ser humano ha avanzado a lo largo de la historia, pues si la cerveza no se puede enfriar en la nevera, pues ya buscarás y te irás a vivir al lado de un río que enfríe las cervezas. Si el tema es que 7.000 millones de personas no pueden sobrevivir sin electricidad, porque si somos 7.000 millones de personas es porque nuestro sistema que genera electricidad, que genera todo lo demás, hace que este número de personas estén vivas. Vamos, que estás hablando que prefieres la invasión zombie para hacer purgas. Viti lo ha dicho. Puede ser, pero es que tú piensas Puede que ser, no. la sociedad... ¿Prefieres matar a gente? ¿Cuántas personas habría en la sociedad antes de la electricidad? No lo sé exactamente. No, por supuesto, al final no lo sé exactamente. tiene un Hombre, seguro que todos los de las incubadoras, ¿no? Pero eso se convierte, si pudieras adaptarte a ese clima o a esa forma de vida, eso significa que igual, para que sea sostenible te tienes que cargar, o sea, se convierte en un porcentaje de posibilidades de supervivencia, porque tienes que ser, yo qué sé, imagínate que son 800.000, no sé el número. Estás eliminando casi el 90% de la gente. Lo que pasa que es que ha habido un error de concepto, que es que a mí no me tienes que convencer, tienes que dar tu respuesta. Y estás intentando convencerme de que elija Apocalipsis porque Zombie. además habéis dicho lo mismo, quiero decir. No, él ha dicho Apocalipsis Zombie. Apocalipsis Zombie. Sí, bueno, a ver, está claro. Claramente, o sea, es eso. El debate era, o sea, el que quería poneros era un poco enfrentaros contra humanos o contra zombies, ¿vale? En ese sentido, porque los humanos pueden llegar a ser muy malas personas cuando tienen carencia de alimentos. Pero ahora nos vamos a ir a otro punto completamente. Sí que es el menos malo. Agarraos. Cae un meteorito. Vale. O la luna se sale de su órbita. ¿Quién empieza? ¿Qué provocaría que la luna se salga de su órbita? Mareas brutales tal y un enfriamiento de la Tierra que nos moriríamos todos. En los dos casos morimos todos. Pero el tema es, claro, ¿cuál es el que...? Yo creo que el meteorito es algo instantáneo y que al no salga de la órbita es algo pues, que puede llegar a una serie de catástrofes bastante interesantes. Además, Pero, el impacto de que pero bueno, está guapo, ¿no? ¿Habría O sea, posibilidad de sobrevivir? No, No. acabas. Meteorito. sin Es duda. un meteorito letal, ¿no? De un tamaño de kilómetros. Sí. Y la luna... Que la luna No, salga de la hablo de lo órbita de la luna, con O sea, posibilidades que de la luna sobrevivir. salga de la órbita es posiblemente un cataclismo mundial. Yo creo que la luna se salga de la órbita es una sentencia de muerte instantánea, seguramente, sí. Sí, pero al menos estaría guapo y serías la generación de que podría narrar por TikTok a lo mejor, quizás durante unos momentos, que la luna se ha salido de la órbita. Yo meteorito. Yo también. Yo también. Bueno, yo me quedaría con la luna, en verdad, porque está mucho más guapo narrar ser la última generación con la luna. Claro, o sea, estamos poniéndonos en escenarios, pues, o sea, damos por hecho que el meteorito es letal para toda la humanidad, ¿no? O sea, porque Sí, por la supuesto, luna, si los se va- dos escenarios son letales. Vale. Entonces tienes que elegir la forma más bonita de morir, simplemente. Es Vale. la más romántica. La luna, claramente. Prefiero morir quemado, instantáneo, que Sí, ahogado lo- lentamente. Lo otro es un cataclismo. Eso es cierto. Y ahora voy a poner... Pinchi, ¿tú qué? Pues yo iba a elegir meteorito, pero me quedo con la luna, porque así podríamos grabar un TikTok viral en TikTok, que sería un paralelismo a lo que hizo Estados Unidos cuando llegó a la luna. Sí, sería básicamente lo mismo, ¿no? En plan, podríamos equipararlo incluso, ¿no? Cuando la luna llegó a nosotros. Vale, pues luego ya os voy a poner ya aquí el último ejemplo que nos encanta por el podcast número 10 de la Revolución de las Máquinas, tal. ¿Insectos gigantes o ratas gigantes?
Pero, ¿cómo que insecto gigante o rata gigante? ¿Que nosotros lo seamos? No, Que nos invadan. No, que te... ¿Cómo vas a ser? Eso es increíble, pero no, que nos invadan, que nos invadan. Que nos invadan. Ojalá hacerlo, pero sí. Que nos invadan o unas ratas gigantes, ¿no? O unos insectos gigantes. O unos insectos. Artrópodos, en general. Si Vale. insectos nos ponemos en Con el gigantes caso- me refiero al tamaño de un pug. Bueno, pero los pugs son adorables. Pero no son adorables, ¿sabes? Son el tamaño, era como medida como toma de medida. Pero estamos hablando de que son carnívoras y en plan... Claro que te quieren comer, obviamente. No son como O sea, no hay posibilidad de amamantarlas, De- iba a decir. ¿Cómo así que de domarlas. Sí, bueno, igual sí. Vale, pues yo ratas. Sí, yo creo que las ratas son más fácilmente domesticables que los artrópodos. Yo ratas también, pero porque igual hay ciertos insectos que funcionan como una mente colmena. Tal cual. Entonces, Hormigas. imagínate, claro, Joder, exactamente, que tienes hormigas de 1,5 metros y que encima funcionan como funciona su sociedad. A ver, Escúchame, Es somos dominar el mundo. esclavos. Sí, tal cual. Tenlo claro. Totalmente. Yo Tenlo también claro. pienso que las ratas No creo que si fuésemos esclavos nos exterminarían. Sí, totalmente. Pero bueno, vale, que ya por sí. esta escenario. Y ya está, con esto concluye. Con lo cual 9 de 10. La película sí, 9 de 10. 9 de no 10. está nada mal. ¿Y en dónde? En Disney Plus. En Disney Plus. ¿Y en dónde nos tienen que seguir? Sobre todo en Spotify. En Spotify Spotify. es nuestro canal principal. Pero bueno, porque si al están final escuchando esto es que están en Spotify. Están en Spotify. Sí, claro. Entonces, Sí. iros a YouTube, ¿no? Por ejemplo, o también a Instagram o a TikTok. Y sobre todo, darnos un poco de fuerzas con Twitter, que ya lo iremos matizando un poquillo, ¿no? Ahí. Arroba bien. cierra _ al salir. TikTok, Instagram y Twitter. Cierra al salir en YouTube. Lados, en todos lados, es igual. En todos lados. De hecho, pones a día de hoy en Google cierra _ al salir y gracias a vosotros salimos nosotros. Ahí está, poquito a poco. Poco a poco. Así como conclusión final, ya sabéis que me gusta a mí hacer unas conclusiones traviesas, ¿no? Pues yo lo que quería decir es que, bueno, dar un consejo a la gente, ¿no? Y es que este invierno, ¿no? Se vienen cosas duras, pero bueno, esperemos que no sean muy duras, sobre todo que no consuman mucha calefacción, porque total, para dar el dinero a gente como Sánchez, Putin o Biden, pues ya que nos lo den a nosotros escuchándonos, ¿sabes? Hasta aquí otro Menos capítulo calefacción más. y más podcast. Podcast. Hasta aquí otro capítulo más y hoy más que nunca seguimos, aguantamos y resistimos. Se acabó lo que se daba en esta nueva versión de Cierra al salir. Si queréis disfrutar del contenido exclusivo del podcast y estar al día de todas las noticias, no olvidéis seguirnos en Cierra _ al salir, tanto en Instagram como en TikTok. Y recordad, cuando os vayáis, cerrad al salir.